Bienvenidos alumnos al curso de Electricidad y Electrónica. En el anterior video hicimos el análisis de un circuito resistivo serie para el cual comprobamos una de las características que menciona, que el voltaje de la batería es igual a la suma del voltaje de la resistencia R1 más el voltaje de la resistencia R2 más el voltaje de la resistencia R3. También hicimos y realizamos la demostración con respecto a la intensidad de corriente, que menciona que la corriente 1 es igual a la corriente 2 y a la corriente 3. Ahora realizaremos el análisis y la simulación de un circuito resistivo paralelo, para lo cual usaremos el programa de multisym en línea, usaremos 3 resistencias y una batería para demostrar que el voltaje de la resistencia R1 es igual al voltaje de la resistencia R2 y al voltaje de la resistencia R3. Y para finalizar usaremos el programa de Circuit Wizard para hacer la demostración, en este caso usando un instrumento en modo voltímetro para medir los voltajes de cada resistencia y corroborar nuestros resultados hallados en el programa de multisym en línea. Sin más preámbulos, vayamos a realizar el diseño y simulación de nuestro circuito paralelo. Una vez ingresado a nuestro programa de multisym en línea, vamos a colocar el título de nuestro proyecto. Para esta ocasión lo denominaremos circuito resistivo paralelo. Seguidamente nos iremos a la barra de herramientas y componentes. En este caso sacaremos la fuente de voltaje con el símbolo de la batería. Agrando mi elemento, en este caso mi batería, le hago doble clic y le cambio la propiedad, en este caso para trabajar con 9 voltios. Y en la etiqueta de BET-1 le pongo voltaje de batería o VAT. Posteriormente voy a sacar un elemento pasivo denominado resistor, lo hago girar, en este caso 90 grados, y saco dos componentes más. Seguidamente cambiaré el valor de la resistencia R2 a 2 kiloohmios o 2K. De igual forma hago con la resistencia R3, que va a tener un valor de 3K o 3000 ohmios. Y como siguiente paso, no debemos olvidar que debemos sacar siempre nuestro elemento de referencia denominado tierra, el ground. Le pongo en la parte inferior del polo negativo de la batería, recordando que la raya pequeña es el polo negativo y la raya mayor es el polo positivo. Y ahora lo que tengo que realizar son las diferentes uniones de estos componentes. Empiezo a unir en este caso el polo negativo con el ground o con la referencia, y el extremo de la resistencia R3 lo uno directamente con el polo negativo, y el extremo de la resistencia R2 de igual manera con la rama que se ha generado lo uno. De igual manera repito este procedimiento en la parte superior. Como podemos notar, el extremo superior de cada resistencia se unen todos con el polo positivo. Con respecto a la parte inferior de cada una de las resistencias, se une con el extremo negativo. Ahora sacaré los instrumentos de medida, en este caso la sonda de voltaje, y lo voy a colocar en el extremo superior de la resistencia R1. Y hago lo mismo en cada una de las resistencias. Una vez que he colocado las sondas en los extremos de cada resistencia, donde está la letra PR1 lo voy a cambiar con la etiqueta de voltaje en A, haciendo doble clic izquierdo, ¿no? De igual manera voy a proceder con las otras resistencias. Una vez colocado las etiquetas en cada extremo de la resistencia, voy a proceder a hacer la simulación.
Para eso voy a irme hacia la mano izquierda y apretaré el botón de play. Como podemos notar, en la parte superior, los voltajes, en este caso del voltaje A, el voltaje C y el voltaje A, tienen un valor igual a 9 voltios. Y en la parte inferior, el voltaje B, el voltaje D y el voltaje F, de igual manera, tienen un valor igual a 0 voltios. Ahora, si desearía hallar el voltaje de cada una de las resistencias, sería voltaje 1 sería igual a la diferencia de potencial del voltaje A menos el voltaje en B, que sería igual a 9 voltios menos 0 voltios, y esto me da igual a 9 voltios. De igual manera podría decir para lo que se refiere para el voltaje de la resistencia R2, que sería el voltaje en C menos el voltaje en D, de igual manera me daría 9 voltios, y el voltaje de la resistencia R3, que sería el voltaje en E menos el voltaje en F, que de igual manera me da un equivalente a 9 voltios. Por lo tanto, eso quiere decir que el voltaje de cada resistencia es igual al voltaje de la batería, en este caso de 9 voltios. Realizando mi tabla de resumen, mencionamos que el voltaje de la batería sería igual a la diferencia de potencial del voltaje A menos el voltaje en B, lo cual me da como resultado que es igual a 9 voltios. Ahora, con eso llegamos a la conclusión que el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3 tienen el mismo valor. Y resumiendo, tendríamos que el voltaje de la batería es igual al voltaje 1 y esto es igual al voltaje 2 y al voltaje 3, y en este ejercicio sería igual a 9 voltios. Con esto queda demostrado la característica con respecto al voltaje en un circuito paralelo. Para corroborar nuestro análisis de un circuito paralelo, usaremos el programa, en este caso de de Circuit Wizard, en el cual vemos que el voltaje de la batería en nuestro instrumento, que está trabajando en modo de voltímetro, mide 9 voltios. Ahora, si yo quisiera hacer la medición del voltaje 1, en este caso de la resistencia R1, tendría que hacer el movimiento. Una vez que realicé el movimiento de las ondas de voltaje, para medir el voltaje en la resistencia R1, de igual manera me marca 9 voltios. De igual manera puedo hacerlo para la resistencia R2, coloco las ondas y también me marca 9 voltios. Y por último, voy a hacer la demostración, en este caso para la resistencia R3. Listo. Como vemos, el valor de voltaje de cada uno de los componentes en un circuito en paralelo es el mismo valor de voltaje, en este caso, de la batería. Con esto queda finalizado el análisis de la característica de voltaje en un circuito paralelo. En el próximo video haremos el análisis ya también de la intensidad de corriente y de la resistencia equivalente dentro de un circuito paralelo. Nos vemos en el próximo video.